Hola, hola, bienvenido a este cuarto episodio número 4 de este podcast Venga Les Cuento, en su segunda temporada. Qué bueno que estés aquí. Y a pocos días de celebrar Navidad, a mí me agarró una gripa y estoy aquí peleando. Mi cuerpo está en modo combatiente en este momento, así que si se escucha un poquito ronco, estoy haciendo todo lo posible para hablar bien. ¿Qué más pues? ¿Cómo les fue esta semana? Bien. Y sí, yo aquí con esta congestión nasal, pero estos son los pros y los contras de vivir en un país tan cerca al Polo Norte. Prácticamente que me doy la mano con el Polo Norte. Pero bueno, nada que un buen reggae no haga para aliviarnos, ¿no? Oiga, ya he comprado los regalos. Ya saben pues qué van a hacer de cena navideña, ya saben dónde van a pasar el año nuevo. Ya estamos en esos días a punto de celebrar la Navidad y todo el mundo está preparando, todo el mundo está mirando qué hacer, dónde presto plata. Una cosa muy dura. Para muchos Navidad es solo un descanso de trabajar o de un descanso de la escuela, unas minis vacaciones, y para otros es una festividad de luces y colores, de aroma a chocolate, chocolate caliente con buñuelo, qué rico, de amor y paz, de alegría, de abrazar a la mamá. Pero para nosotros los católicos es algo más especial, es recordar un evento que literalmente cambió la historia del mundo. Y digo literalmente porque fue literalmente. El Dios, el Logos, el creador del cielo y la tierra, el creador del universo, ese mismo universo al que le pides tanto, fue creado por Dios. Ese universo no es nada sin Dios. Ese Dios ese Dios creador, Logos, sabiduría pura, esencia pura, sustancia pura del ser, se quiso hacer hombre y habitó entre nosotros y caminó estas tierras y tocó estas aguas. Y yo sé, queridos amigos de fe, que en estas épocas nos atacan mucho, nos llenan de preguntas cada vez que hacemos una liturgia o mostramos o hacemos muestras de nuestra fe. Desde que prendemos el arbolito de Navidad o hacemos el pesebre o prendemos las velas de Adviento, nos llenan de preguntas. Una de ellas, la más mencionada, no es si Jesús nació el 25 de diciembre o no. ¿Qué celebramos los católicos? ¿Celebramos el nacimiento o el acontecimiento? Y sin más rodeos, venga les cuento. Yo voy a ir de una vez al grano porque pues tengo dolor de garganta y no puedo hablar mucho. Mentiras. Yo voy a ir de una vez al grano y voy a decir esto. No existe evidencia histórica de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. No existe, no hay una evidencia histórica infalible que podamos decir, esto nos dice que nació el 25 de diciembre. Hay muchas especulaciones. De hecho, la iglesia a través de los tiempos ha creado unas teorías y nos ha dicho algunas teorías del por qué los cristianos decimos que es el 25 de diciembre, pero nada es completamente verdadero o 100% cierto. Para que lo que tengan en cuenta y cuando les pregunten por ahí si el 25 de diciembre o no, hay muchas teorías, de hecho muchas teorías que tienen mucho sentido, que la iglesia aprueba, que la iglesia apoya. Tenemos muchos santos desde los siglos primero, segundo, tercero, que han dicho que el 25 de diciembre, pero para que sepan, no es 100% cierto o completamente verdadero. Amigos, si leen o les cuentan que el 25 de diciembre es el cumpleaños de otros dioses o de otros profetas como Horus, que es dios de egipcio, o Krishna en el hinduismo, o Buda, o Dionisio, o Tamuz de Babilonia, esto también es completamente falso. Si llegan a ver una imagen por ahí de que otros dioses nacieron el 25 de diciembre y que por eso nosotros pusimos también a Jesucristo como el 25 de diciembre, esto también es mentira. Si ustedes van y indagan, si van y preguntan, o si googlean cuándo nació uno de estos dioses, les va a salir
que no fue el 25 de diciembre. Por lo regular, ni siquiera saben tampoco cuándo nacieron estos dioses. Entonces, si alguien viene y les dice que Jesús no nació el 25 de diciembre, ustedes les dice, ya sabía. Es más, ni siquiera sabemos en qué año nació. O sea, no sabemos la fecha, no sabemos si nació el 25 de diciembre o no. Tampoco sabemos en qué año. Nosotros ya estamos acostumbrados a este calendario y se nos dificulta mucho pensar en otro tipo de calendario. El calendario que usamos nos dice que Jesús nació hace 2023 años. O sea, si uno se pone a pensar que el calendario que tenemos es antes y después de Jesucristo, entonces Jesucristo nació en el año 1, si lo dividimos así. Pero hay fuentes que nos dicen que Jesús pudo haber nacido en el año 6 o 4 antes de Cristo. Qué cosa más loca, ¿no? O sea, en Mateo 2, en el Evangelio de Mateo capítulo 2, nos dice que Herodes era rey cuando unos magos del oriente vinieron a buscar a Jesús. Este Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Eso significa entonces que Jesús tuvo que haber nacido en esas fechas. Además, dado que Herodes ordenó que mataran a todos los varones de 2 años o menores de 2 años, después de que los magos regresaran, esto también indica que Jesús podría haber tenido 2 años en el año 4 antes de Cristo, lo que da como esa ventana desde el año 6 hasta el año 4 para su nacimiento. Sabemos pues que antes de Cristo los años vienen de 10, 9, 8, 7 y luego año 1 y luego 2, 3, 4, 5 hasta el 2023 que estamos. Entonces creemos que Jesús pudo haber nacido, basándonos solo en este evangelio, que pudo haber nacido en el año 6 al año 4 antes de Cristo. O sea, 4 años antes del calendario que tenemos. Entonces, este podcast no es tanto como para argumentar la fecha en la que nació Jesús. No vamos a indagar en eso. Ya les dije que hay muchas teorías. Puedo hacer otro podcast si quieren sobre todas las teorías que hay, las teorías que la iglesia aprueba. Por ejemplo, las teorías que los padres de la iglesia han dicho, padres de la iglesia, o sea, cristianos del siglo II y el siglo III, y podemos indagar sobre eso y hablar un poquito más de esas, pero en este podcast no quiero como argumentar la fecha en sí. Lo que sí es seguro, lo que sí no tenemos duda, lo que sí es 100% verdadero, es que Jesús nació. Lo que no niega ningún historiador es la persona de Jesús, que vivió con nosotros, que caminó esta tierra. No importa si crees o no en la teoría o si crees o no en una teoría, porque te quieres basar en una teoría que leíste por ahí en internet. No importa si la creas o no, algo sí es cierto. Es que la iglesia no conmemora un nacimiento, sino un acontecimiento. Para los primeros cristianos, el nacimiento no era como tan importante. Ellos sí recordaban el dies natalis, que es el día de la muerte. Ese es el día o la fecha que más recuerdan. Dies natalis, que es el día en que uno muere, porque es el día en que nacemos de nuevo. Al morir, nacemos con Cristo, entonces ese día se recuerda más porque es nuestra nueva vida y se recuerda más. Es por eso que tenemos más registros de las muertes de los santos que de sus nacimientos. Por eso podemos saber con exactitud el día en que murió Jesús. En los 4 evangelios nos dice con exactitud ese día, el 14 de Nisan, el viernes, obviamente antes de la Pascua. Entonces el nacer de nuevo era más importante que el día del nacimiento. Otra cosa es que el calendario litúrgico que la iglesia ha creado nos lleva en un viaje por los misterios más importantes de la vida de Jesús. No necesariamente fechas históricas, más bien acontecimientos históricos, por si me entienden. Durante todo el calendario, desde Adviento hasta la fecha de Cristo Rey, el otro año, o sea, todo un calendario litúrgico, vamos recordando acontecimientos de la vida de Jesús, como le enseñaba a sus apóstoles, como sanaba, como nos enseñaba cosas a nosotros, las diferentes parábolas, y vamos siguiendo los acontecimientos de la vida de Jesús hasta su muerte, su resurrección y otra vez Cristo Rey antes de el siguiente año de Adviento. Bueno, y esto digo yo, como personas humanas se nos dificulta como que saber la fecha exacta de las cosas o algo que pasó en nuestras vidas, pero podemos hablar con detalles del acontecimiento. No sé si les pasa. Hay veces a mí se me olvida el día que fue, pero no se me olvida cómo fue. El día que se me olvidó, especialmente a los hombres cuando nos preguntan
Se me olvidó el día que nos conocimos, pero no se me olvida cómo nos conocimos. Pero exactamente el 1 de enero a las 1:55, o sea, eso yo no sé, yo sé que fue en enero y me acuerdo porque fue después de esto, por ejemplo. No sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa también como cuando uno va al doctor, esto me recuerda a eso, como cuando uno va al doctor y el doctor le pregunta a uno esta pregunta: ¿hace cuánto le duele? ¿O qué día notó este dolor? Como, Dios mío, ¿qué día? Y uno tratando como de acordarse del día o acordarse de hace cuánto. Es como difícil. Uno tiene que decir como aproximaciones, ¿no? Como doctores, más o menos como 2 semanas. Este dolor lo noté más o menos como 2 días, no sé, o la semana pasada, pero no una fecha exacta. Lo que sí me acuerdo es el dolor en sí. Entonces el día no es tan importante como el dolor en sí. Así que, doctor, no sé, el martes o el lunes, no sé, pero denme algo rápido. Amigos, más que una realidad histórica, la celebración de la Navidad el día 25 de diciembre encierra una profundísima realidad teológica. Y esto es como otra de las teorías que tiene la iglesia. Pero quiero que entiendan, o sea, más que una realidad histórica, hay una profundísima realidad teológica. La providencia quiso que se conmemorara el periodo en que el hemisferio norte tiene lugar el solsticio de invierno. Solsticio es cuando la noche es más larga. Es el día del año donde la noche tiene una duración de más horas, más larga. Y esto refleja mejor el modo de actuar de Dios en la historia. En el momento en que la oscuridad del pecado y de la muerte parecía dominar el universo entero y el poder de las tinieblas estaba a punto de sofocar el día, nació nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, como nos dice el Evangelio de Juan. La Navidad es la reconquista, la redención del género humano que había estado esclavo del pecado por mucho tiempo. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una luz, como nos dice el profeta, luz para alumbrar las naciones y gloria de su pueblo Israel, como nos dice el cántico de Simeón. Así que en nuestra meditación de Navidad este año, mientras contemplamos al niño Dios en el pesebre, mientras vemos las luces y cantamos villancicos, esta alegría que se respira en todos lados, miremos también nuestras vidas. Este año que pasó, la oscuridad en la que caminé, el sentido de mi vida, el caminar sin un motivo, el enojo, ese enojo que mantengo, la incapacidad de sonreír, el miedo a que me critiquen, el miedo a morir, la desconfianza hacia las personas, la incapacidad de amar, la incapacidad de perdonar, el señalamiento que hago a los demás. Por miedo los juzgo, por defensa los señalo, hablo de ellos, los critico. Pensemos en que me he alejado tanto de mí mismo que yo ni siquiera sé dónde está el camino. Me he descuidado tanto que ya ni siquiera confío en mí mismo. Me miro al espejo y no me reconozco. No soy capaz de orar, no soy capaz de pedir ayuda. Me gana la tristeza. Puedo contar con los dedos los días en los que me sentí bien este año. Oigan, esto es consecuencia del pecado, el pecado que heredamos. Esta es la muerte, esta es la oscuridad, las tinieblas. Este es el mundo que heredamos, los abusos, la injusticia, mi falta de oportunidades, el no ver las cosas buenas de la vida. Esto es morir, pero hay una luz. Nos ha nacido un niño se nos ha dado y su nombre es Dios con nosotros. Amigos, Dios quiso hacerse hombre para enseñarte cómo salir de las tinieblas, para decirte cómo se debe vivir, para guiarte. No dejemos que esta Navidad se quede en solo natilla y buñuelos, en villancicos y regalos. El regalo más grande que podemos tener esta Navidad es Jesús, que hoy quiere estar contigo, decirte que te ama, que te entiende, que sabes que has sufrido.
siempre ha querido estar a tu lado, pero estás distraído, estás distraída y no lo ves. Míralo a Él. Deja de buscar donde no hay respuestas. Dios, el mismo que creó las piedras que crees que da suerte, el mismo que hizo el incienso que crees que te limpia, Dios que tiene más poder que la luna y los planetas, más poder que Júpiter y Aries, más poder que la vela, el creador de la energía y las vibraciones, el todopoderoso, el Pantocrátor, el Logos, el amor, el que es, como se lo dijo a Moisés, la fuente de todo lo que es. Él es. Él es. Se hace carne y quiere sacarte de la muerte. Míralo a Él. Confía en Él. Que el único propósito que escribas en tu lista de propósitos de este año sea seguir a Cristo. Que solo haya ese propósito. Que no escribas una lista súper grande. Solo seguir a Cristo. Dale una oportunidad este año. Así como le diste una oportunidad a la dieta, como le diste una oportunidad al gimnasio, al baño de sal y hierbas, dale hoy una oportunidad a Dios y verás lo que pasa. Oigan, y gracias por escucharme, gracias por compartir el podcast. Este podcast lo subiré también a YouTube para que vayas y te suscribas, ayúdame compartiendo todo eso, para que compartas el podcast también tal vez con la gente que no tiene Spotify o que no tienen Apple Podcasts, con los papás y las mamás que no saben manejar un celular, pues denles el link de YouTube directamente y ellos pueden escucharlo. Este podcast va a estar en YouTube, pero también sigue estando en las plataformas de podcast para que también le den like y se suscriban. Venga, les cuento, les deseo a todos una feliz Navidad. Míralo a Él, ve donde Él. Dios es la respuesta, Jesús es la respuesta, no hay otra respuesta, no hay para dónde más mirar. Deja de estar buscando donde no hay. Dios, el dueño de todo, el Pantocrátor, quiere nacer esta Navidad, quiere estar contigo. Dale la oportunidad, en serio. O sea, esa lista que normalmente hacemos el fin de año, donde ponemos voy a ir al gym, voy a ir no sé qué, voy a hacer esto, voy a viajar, voy a... Cero, nada de esas cosas. Dios primero y vas a ver cómo todo se abre, cómo todo se esparce, cómo todo tiene sentido, cómo mi vida recobra un sentido, cómo me ubico. Entonces, ánimo, feliz Navidad, próspero año nuevo. Nos vemos el próximo año con otro episodio más de Venga, les cuento. Oigan, Jesús viene. Chao, chao.